Hola, qué bueno que están con nosotros en Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. En esta ocasión está con nosotros nuevamente Eugenio Riverol, director y fundador de Las Netas. Y en esta ocasión para continuar un tema que ya ha venido platicando, que es el del desarrollo e implementación de KPIs, pero en esta ocasión sobre todo cómo implementarlo, porque una cosa es pensarlos, dibujarlos, diseñarlos, pero la otra cosa es ya la ejecución, ¿no? Una cosa es planear y una cosa es ejecutar. Así es que, Eugenio, un gusto como siempre, y háblanos de esa parte que creo que es la más complicada, ¿no? La implementación y ejecución. Así es, David, y como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio de Reportero Industrial Mexicano. Y efectivamente lo comentamos la semana pasada, la importancia de medir para entendernos, porque el que no mide no corrige, ¿no? Y hoy hablaremos más de una actividad de gestión, y por supuesto no dejaremos de hablar de herramientas, es del cómo fijar objetivos, cómo fijar metas. Y pues bien, y aunque hemos dicho que los objetivos se fijan por proceso, me permito aclarar, creo que esto es muy importante, que esta no debe ser una actividad aislada, pues tiene que haber coordinación y congruencia entre los objetivos, digamos, individuales de cada proceso con los de la empresa, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy burdo, digámoslo así, ¿no? Si ventas quiere incrementar un número X% sus ventas, pues producción debería fijar el suyo considerando esta variable. Y ojo, no es que uno se imponga a otro, sino que exista congruencia entre ellos para buscar el bien de la empresa. Dicho en forma sencilla y únicamente para efectos de ilustrar lo anterior, no podríamos fijar aumentar ventas en un 50% si nuestra capacidad de producción ya está al tope. Claro que sí hay formas, ¿no? Pero esto es nada más para ejemplificar. Y algunas empresas, David, ya están utilizando algunas herramientas de la industria 4.0 para analizar y generar el soporte requerido y suficiente para sustentar la definición de una cifra objetivo de cierto indicador, de cierto KPI. No es que se levante el director y diga mañana la rotación de inventarios va a ser X o va a ser Y, ¿no? Tiene que haber un estudio, tiene que haber cifras, tiene que haber análisis. Para esto son este tipo de herramientas que vamos a platicar ahora y que pueden precisamente, como digo, sustentar el porqué de esta cifra. Cabe recordar que las herramientas digitales no son exclusivas del piso de manufactura, sino puede tener aplicaciones también en otras áreas, como pudiera ser la utilización de Big Data, Machine Learning o inteligencia artificial para tener cálculos sobre tamaños y comportamientos de ciertos mercados y en base a ello poder accionar en la definición mencionada, insisto, con absoluta congruencia entre ellos. Pero quiero traer a la charla una herramienta que no es muy utilizada en términos generales en México y me refiero al valioso ejercicio de comparar tus índices, los de tu empresa, con los del mercado en general, lo que conocemos con el término de benchmark. Y podrás decirme que no hay mucha información al respecto en el mercado mexicano, lo cual es totalmente cierto. Pero sí hay empresas globales, principalmente públicas, de las que cotizan en las diferentes bolsas del mundo, que aunque se encuentren en otras geografías y tengan otros tamaños y otros retos, marcan ciertas tendencias globales. Y aunque tu negocio no sea global, seguramente se verá afectado tarde o temprano por este tipo de tendencias. Y ahí está, por ejemplo, el modelo de justo a tiempo que tiene ya pues, muchos años, que tiene un impacto en la industria automotriz, incluso en las compañías locales. En mi caso, David, utilizaba yo mucho una herramienta que me servía mucho para la planeación de mis reuniones con los clientes, que se llama Finlistics, en la que esta herramienta presenta tendencias e indicadores por industria, ¿no? En la farmacéutica, cómo andan las compañías en su rotación de inventario, en su aumento de margen, etcétera, y en algunos casos se utiliza para poder imaginar, déjame decirlo de esta forma, el valor de alguno de estos KPIs. A lo mejor no a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo. Así pues, David, la neta es, si tu empresa apenas empieza el proceso de definición de objetivos, te sugiero utilizar la información y herramientas de las que recién hablamos. Y sobre todo, perderle el miedo a regarla. Seguramente ya vas perfeccionando el procedimiento y las herramientas y el análisis para fijar cada vez objetivos más realistas. Esto quiere decir que no que sean retadores, pero lo que sí hay que eliminar es la famosa técnica del dedazo. Bueno, y hay algunas herramientas como las que mencionas, que bueno, hay que utilizarlas.
algunas tendrán un costo, pero siempre vale la pena porque la información pues es muy valiosa, sobre todo en este tipo de análisis y sobre todo el tema que tú estás tocando, que es el de fijar los indicadores. Y costo-beneficio, ¿no, David? Digo, tiene un costo, pero ¿cuánto te cuesta tener un sobreinventario, no? O cuánto te cuesta tener una capacidad de producción ineficiente, etcétera, ¿no? El costo va por ¿Y, otro lado. y cómo saber que realmente te estás comparando de manera adecuada, ¿no? Estás estimando un número que está dentro de la realidad. No hay más que hacer esta comparación que tú mencionas. Claro, ¿no? Y te comentaba David antes de entrar aquí a cámara, que precisamente, hay quien dice, ¿no? "Oye, es que estas empresas son muy grandotas, etcétera". Va a ver, yo no estoy diciendo que fijen su objetivo como lo fijan estos grandes compañías, ¿no? Pero que lo utilicen de referencia para fijar los suyos, ¿no? Y a lo mejor sí, tener el sueño de que a lo mejor en 5 años, en 6 años o lo que sea, puedas irte acercando a estos parámetros de operación de empresas globales y muy grandes, ¿no?